Vamos a iniciar entonces la demostración de la conexión inicial y la medición de voltajes de entrada para la UPS. Entonces iniciamos la conexión. Una forma fácil es conectando un destornillador de pala o estrella para habilitar la entrada del cable. Esto se repite para los cables de entrada, todas las líneas. Para removerlo se hace lo mismo. En las UPS de hasta 40 kVA se usará el mismo dispositivo para conexión de cableado de fácil instalación con destornilladores para bloquear y desbloquear la entrada del cableado. Se inserta el destornillador para desbloquear la entrada del cableado, se remueve o se inserta. Las conexiones a realizar de primer paso serán entonces el input con las tres fases L1, L2, L3 y el neutro. El output de igual forma neutro, L1, L2 y L3, y la entrada de poder de las baterías en esa sección que está cubierta por el acrílico transparente. Se activa la entrada de poder. Tras haber conectado los cables y haber activado el poder de entrada, se debe hacer la medida de voltaje de entrada y de salida. Para cada fase deben ser 380 volts, como se ve acá, y para el neutro 220, como se ve en este momento, midiendo el neutro. Y la medición se hace de esta forma, conectando a la línea y al neutro. De esta forma nos aseguramos que la entrada de corriente es correcta. En dado caso que la conexión de fases se haya hecho de forma errada, el dispositivo va a marcar el error de bypass rotation error o rotación del bypass errada, y el dispositivo no se activará ni permitirá su uso hasta que no se haya corregido el error, y se deben alternar los cables hasta que se haya corregido el error. Para este proceso vamos primero a reconocer que la batería está conectada al DC Bus Bar y vamos a tener que descargar el DC Bus Bar a través de un sistema de descarga cualquiera, como pueden ser estos focos. Por lo tanto, se va a conectar el dispositivo de descarga al battery breaker, que es este, al battery breaker, y al DC Bus Bar. DC bara pozitif nötr, negatif nötr. Como vemos, empieza a descargar y ya ha sido descargado el DC Bus Bar. Para después confirmar que se ha descargado, esta medida se hace para entender cómo se va a hacer la carga del DC Bus a través del botón de activación del DC Bus, que es este verde de la parte trasera. En dado caso que se requiera más información, las instrucciones están descritas en la parte de atrás. Hacemos la presión por 10 segundos. Y vemos cómo sube el voltaje del DC Bus. Esperamos los 10 segundos. Previamente a la activación del input breaker, del breaker de entrada, hay que cerciorarse que todos los demás breakers estén apagados, incluyendo el del DC Bus. Tras haber completado la carga del DC Bus, iniciamos el input breaker subiendo el breaker CB1 input, y el dispositivo nos va a mostrar el mensaje de bienvenida, y hay que seguir las instrucciones de inicio del sistema a través del sistema online
para el cual se enviará el manual de inicio a través del password. La solicitud del password de mantenimiento y usuario. Esta clave va a ser obligatoria para todos los dispositivos que se inicien por primera vez. La clave se estará registrando en nuestro sistema a través del sistema de Makelsam Converter System. Es un sistema en internet para el cual se les dará su clave de acceso como distribuidor de mantenimiento y ventas. Empezamos entrando, tocando cualquier botón e ingresando el password que se enviará a través del sistema. Tan pronto se haya ingresado el password, la UPS queda lista para iniciar la operación. Lo primero que hacemos entonces es entrar al menú, a la opción Start, se le da clic a Enter para empezarla. Se puede ver entonces en el diagrama de funcionamiento cómo se van iniciando los sistemas. Como se puede ver, todos los sistemas ya están en operación cuando los 3 bombillos están bien, incluyendo el de la batería. Esta alarma se da ya que el output breaker está todavía sin encender, no hay salida de energía. El diagrama muestra entonces 3 bombillos verdes. El primero, cuando está en verde, significa que el input, la corriente de entrada, es correcta y no hay inconvenientes en la corriente de entrada. El segundo, en la batería, muestra, cuando está en color verde, significa que bien sea las baterías están siendo cargadas o ya están cargadas. Cuando se activa este bombillo en color naranja, significa que el dispositivo está operando a través de las baterías y las baterías están siendo descargadas. Cuando el bombillo en la sección del inverter, del inversor, está operando correctamente y que el output es correcto en la medida en que esta alarma no esté. Finalmente, si se tiene un bombillo encendido en esta sección, significa que el dispositivo está operando a través del bypass. Para revisar que los voltajes sean correctos, entramos al menú, vamos hasta la sección de inverter y revisamos que el voltaje en el inverter es correcto. Vamos a la sección del output de la misma forma y vemos que el voltaje del output también es correcto. Se hará ahora entonces el proceso de revisión de voltaje de entrada de las baterías para continuar la conexión de las baterías en este sector. Cuando se tenga gabinete de baterías, se debe revisar entonces que el voltaje de salida de las baterías es correcto para no representar daños en los equipos, para el cual se deben tener aproximadamente unas lecturas de 400 voltios para la medida entre el positivo y el neutro y el negativo y el neutro, cada uno con 400 voltios, y entre el positivo y el negativo 800 voltios aproximadamente. Se hace ahora entonces la medida de voltaje de entrada de las baterías, el cual debe ser el mismo voltaje de salida que se hizo previamente a la salida de las baterías. Esto para proteger el equipo de sobrevoltajes desde las baterías. Procedemos entonces ahora con el encendido del CB4, que es el breaker de las baterías, y posteriormente el CB3 output breaker, que es el breaker de la salida de energía. El orden de encendido no debe afectar, pero se sugiere entonces hacerlo de la forma indicada. Primero baterías y luego el output breaker. Como se puede ver, la alarma se ha apagado, lo que quiere decir que ya hay voltaje de salida y no se detectan alarmas en el menú de alarmas. De esta forma se ha finalizado la conexión y puesta a punto de la UPS Makelsam de los 10 hasta los 60 kVA.